que ahora no hay más una cuestión de que sentís que te van a pegar con un diario mojado en la cabeza si decís esto de atrás, una mano imaginaria. Se abrió ahora. Ahora cualquiera va a hablar. Todos ustedes van a hablar. El periodismo va a hablar. Entonces Carlotto sabe que la única que queda es penar esto. Tremendo debate se armó en lo de Fantino por las declaraciones de Estela de Carlotto. Fantino, pero no, muchacho, puede ser, porque es verlo de esa manera también es tener anteojos. Yo lo estoy viendo, no tener anteojos es una manera de tenerlo, qué sé yo, si vale el juego de palabras. Ahora, yo no me, yo trato de leer toda la historia. Lo que valoro muchísimo es que se puedan hablar de estas cosas, no se podían hablar de estas cosas. Y hay un dato que ustedes del otro lado, y creo que muchos, dejaron pasar desapercibido. Carlotto, ayer, escuchen esto, Estela de Carlotto ayer, es un dato que pasó subliminalmente. Estela de Carlotto en el discurso cuando estaba terminando dice: vuelvo a exigir, vuelvo a pedir una ley que pene el negacionismo. Y lo refiere, etcétera, etcétera. ¿Por qué pide eso Carlotto? ¿Saben por qué pide eso Carlotto? Porque sabe que a partir de ahora se puede hablar de esto, sin que del otro lado te cuelguen en Plaza de Mayo o te rompan en el Observatorio de Medios, díganme tibio, yo soy muy cuidadoso con esto, digo, cuando hay verdades teológicas yo no me meto, mira que me meto con cosas muy picantes, pero soy muy cuidadoso, pero Carlotto sabe que a partir de ahora ustedes que están del otro lado, en redes van a publicar cosas, van a decir cosas, se va a hablar en los canales de televisión, el Tata Joffre va a estar invitado, como ya venía siendo invitado a un montón de lados, pero mucho más. Luego apareció la hija del capitán Viola contando esto, Victoria, bueno. Entonces, Carlotto sabe que ahora se abrió la caja de Pandora y cualquiera va a hablar. Que ahora no hay más una cuestión de que sentís que te van a pegar con un diario mojado en la cabeza si decís esto de atrás, una mano imaginaria. Se abrió ahora. Ahora cualquiera va a hablar. Todos ustedes van a hablar. El periodismo va a hablar. Entonces Carlotto sabe que la única que queda es penar esto. Si sale una ley que pena el negacionismo y viene la mona y dice lo que dice, mañana está condenado. Eso es. La vio, ¿eh? En esa la vio. No, lo que vio es que ya no va a tener la palabra de ella santa. Bueno, y segundo, otra cosa, ayer entre los dichos tuvo... No me lo cambies. Destituyente y golpista. No llegué al punto. Destituyente y golpista. Ya vamos, de Capitana Dominen, ya vamos ahí. Pero para no te salte de una liana a la otra. Enfoquemos el tema que estamos discutiendo. Estamos discutiendo esto. Ya sabe que esto todo es discutible. Que ellos no manejan la pelota y que ellos tienen su verdad o su relato, pero hay otro. Pero antes no lo podías decir. Yo muchas veces Yo muchas veces dije acá que hay gente que se autocensuró por miedo a ser señalada con el dedo. A mí el dedo me interesa tres velines. Hay una realidad, esto existió y nadie me lo va a negar. No es si Rosa fue bueno o malo, o si Sarmiento fue bueno o malo, no. Esto existió, el peronismo, se firmó un decreto y lo firmó el peronismo. A Videla no lo nombró cualquiera, lo nombró Isabel. Entonces, no vengamos acá ahora a dibujar una historia reciente, contemporánea, porque le han mentido a la gente, porque ustedes no tenían ninguna obligación de saber quién era López Rega, Lastiri, toda la banda esa, ¿me entendés? Que estuvo en ese momento. No tenían obligación de saberlo, pero les mintieron, le ocultaron una realidad reciente, simplemente para tener una sola visión de lo que fue. No quiere decir que la otra no haya existido, porque no quiere decir que porque uno diga esto existió, pertenece a la dictadura. No, no es así, pero ellos lo hicieron así. Por eso Carlotto ahora se ve venir que la juventud va a discutir esto, a ver cómo fue esto, a ver, voy a leer ese libro que tenía ahí, nunca lo leí, de ese libro de mierda, a ver qué dice, mirá vos, existió López Rega, vino, se puso, lo nombraron jefe de policía habiendo sido cabo, lo ascendieron y mandaron digamos, a jubilarse a infinidad de comisarios. Voy a contar más, en esa época, en la época de la AAA,
había dos comisarios, en realidad el comisario Villar y el comisario Margaride, que finalmente Margaride, a Villar fue que lo No, a Villar volaron. le volaron la lancha. La lancha. En Tigre. Le metieron una bomba en la lancha y voló. Y le cantaban los montoneros, le cantaban: montoneros, la gente te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride. Eso cantaban: montoneros, la gente te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride. Margaride tenía una especie de comando de moralidad. Entraban a los hoteles alojamientos y te pedían tu libreta de casamiento. Si vos estabas con un amante, te llevaban a tu casa y te hacían contárselo a tu mujer. Bueno, boludo. ¿Ves? O sea. Entonces yo no te digo nada. Está bien, pero yo no soy un defensor de Margaride. Claro. Boludo. ¿Qué tengo que ver yo con Margaride? Bueno, Igual el foco de lo que plantea Carlos está mal, porque acá problema de negacionismo no hay. pero pará. Acá no hay negacionismo porque nadie niega lo que pasó. Pero en el Negacionismo. spot no aparece. No aparece tampoco esa parte. Yo estoy de acuerdo con. Es más, lo leo y es más, fue una iniciativa mía ir a buscar esa parte de la historia que no supe. Y menos mal que la fui a buscar porque ahora puedo entender mejor. Pero sí creo que en el spot de 12 minutos se nombra poco la otra parte. Entonces, ¿de qué se va a agarrar el kirchnerismo? Pero ¿De ya qué se va a vienen de agarrar? antes con lo del negacionismo. Pero ¿de qué se van a agarrar? De eso. Es lógico que se agarren de eso si no salen en el spot. Que hay gente que ni siquiera es kirchnerista que se va a agarrar de eso. A eso me Claro, refiero. pero acordate que a Milei lo acusaban de negacionista y a Villarroel cuando todavía estaban en campaña. Sí, Negacionismo sí. hay con el genocidio armenio. Claro, antes de Acá ganar. negacionismo no hay porque nadie dice que acá no pasó nada, que acá no. Negacionismo hay con el holocausto. Ahora, vos fijate, a la hija del general era Lambruscrini, Lambruscrini. la mataron. Tenía 15 años, ¿no? Lambruscrini, lógicamente, fue en cana, ¿no? Ahora los que mataron a la hija quedaron sueltos. Vaca Narvaja, toda esa gente. 15 años. Ese es un delito. Claro. Es un delito. O sea, y hay muchos. Entonces, yo no niego la dictadura, pero ellos sí negaron esa parte de la historia, porque no les convenía. Nada más que por eso. Los negacionistas son Avísame ellos. cuando algún político o alguien con poder haga algo que no le convenga, pero porque Sí. es honesto y lo va a Pero hacer. te voy a decir una cosa, que lo haga un político Son también, pará, pero que lo no haga... lo estoy justificando, Pero que Estoy lo todo hagan los que contrario, te defienden a los derechos humanos, sí. Pero ya no hay ninguna Sí. duda que usaron los derechos humanos para hacer negocios. Como Eso bandera- está y como bien. bandera- arma y política. lo Como arma defendieron. política. Y lo Totalmente. y lo Pero pelearon por eso hoy por estamos, plata. por eso hoy estamos ¿Ok? hablando de un montón de terminología que debería ser como para todos igual, como diciendo los tuyos, los míos. ¿Por qué estamos hablando de que hay un lado y que hay el otro? Porque se construyó eso durante muchísimos años. Bueno, entonces, es lógico que estemos hoy hablando de los derechos tuyos, los míos, son de todos, pero se utilizó como bandera política, como arma política, y se devaluó el término. Hoy pareciera que el derecho humano es mala palabra, después se enojan porque dicen que progre es mala palabra, pero también se utilizó para que la palabra ya no tenga ni siquiera el significado original, que termine siendo el curro, etcétera. Nadie puede negar que hubo terrorismo de Estado, y es peor el terrorismo de Estado que lo que pueda llegar a suceder, pero se utilizó, como dice Agustín, Yo quiero es saber. parte de la política, una historia que se negó. Yo Bueno, quisiera, hoy sale a la luz. quisiera preguntar. Antes que nada te invito a ver la entrevista que le hicimos al Tata Joffre ayer, que bueno, justamente hablamos de muchísimos de estos temas y la verdad que está imperdible. Y la verdad es que la verdadera negacionista es la señora Carlotto, los verdaderos negacionistas son los kirchneristas, es la izquierda, es toda esta gente que ha querido imponer un relato mentiroso respecto de todo lo que ha sucedido durante la década del 70 y lo que ha sucedido antes y después del golpe del 24 de marzo. El golpe que, por supuesto que repudiamos, por supuesto que nadie está a favor de ninguna dictadura, por supuesto que nadie reivindica lo sucedido, pero aquí hablamos de otra cosa, porque el negacionismo justamente lo hacen ellos, porque niegan constantemente cuál fue el escenario que derivó en el 24 de marzo, porque niegan constantemente lo que hacían las agrupaciones armadas que buscaban instalar una revolución a la cubana, una revolución armada querían hacer en la Argentina, que antes de combatir a la dictadura y de pelearse con los militares, combatían a la democracia.
porque querían justamente una revolución y hacer ellos un golpe de Estado. Se olvidan de contar todas esas cosas, o en realidad no se olvidan, omiten contar todas esas cosas, porque es parte de su relato. Y como les decía previamente, en la entrevista que hicimos ayer con el Tata Joffre, la cual les recomiendo que vean aquí en el canal, tenemos una charla muy interesante respecto de cómo fue todo el proceso hasta llegar al 24 de marzo de 1976, y todos, bueno, esos jóvenes idealistas que no eran ningunos nenes de pecho y que buscaban justamente hacer un golpe de Estado y hacer una revolución armada. Así que no eran gente tan simpática, no eran los jóvenes idealistas que nos quieren vender, lo cual no justifica después todo lo que se hizo, pero que al decirnos negacionistas a nosotros, los verdaderos negacionistas y los verdaderos ocultistas de esta historia son ellos. Los que realmente quieren constantemente contar solamente una parte de la historia son ellos. ¿Por qué? Porque han hecho un relato político, lo han usado como un caballito de batalla para tratar a cualquiera que no esté de acuerdo con todos los negocios que hicieron después, en base a eso, en base a esa tragedia, para tratarlos de fachos, de pro militares, de pro dictadura, de, bueno, justamente negacionistas, y decir, no, bueno, pasa que si vos me tocas a mí, que soy impoluta, decía Carlotto, estás a favor de los militares. Y no, uno puede estar en contra de lo que sucedió y puede decir que Carlotto hizo una millonada de negocios en base a toda la cuestión de los derechos humanos, que se instauró como una santa en base a todo este relato que generaron. Pues estaría bueno averiguar o que nos cuente qué es lo que hacía la hija, ¿no? O que nos cuente qué es lo que pasaba con todas esas agrupaciones que ellos reivindican como simplemente, ay, pobrecitos. Porque muchos murieron en combate. Mucha de esta gente murió en combate. También hubo toda la cuestión de los desaparecidos y las torturas y la tragedia y cosas que, por supuesto, que no reivindicamos. Porque siempre está esto, que cuando le decís, che, pero mirá, que no era tan así la cosa, dice, ¿ves? Estás reivindicando. No estamos reivindicando nada. No estamos reivindicando nada. Simplemente decimos, che, mirá que te olvidaste de contar toda esta parte de la historia, que justamente es una parte que te incrimina a vos de un montón de cosas. Y que la han utilizado para santificar un montón de cuestiones ligadas a los montoneros, porque claro, porque era su relato, porque eran ellos mismos los que estaban dentro del gobierno de Néstor Kirchner, y fue un relato que utilizó para fervorizar un núcleo duro y lograr la construcción de poder que tuvo después, mintiendo en base a eso y diciendo que cualquiera que estuviera en contra de él estaba a favor de los militares, y estaba a favor de la dictadura, y estaba a favor de esto, y estaba a favor del otro, y estaba a favor de los secuestros, y estaba a favor de los desaparecidos. No, la verdad que no. Y después esta cuestión de decir negacionistas por decir, che, mirá, que me parece que el número este no tiene ningún tipo de sustento. Bueno, ya el propio Labraña, el inventor de esa cifra, dijo que era una cifra mentira. Y aún así fuera 1, 2, 10, 8.000 o 30.000, es una gravedad que haya desaparecidos, obviamente. Pero los que le bajan el precio a la cuestión de los desaparecidos son ellos teniendo que inventar una cifra porque no les parece suficiente la cifra de verdad. Así fuera 1, 10, 500, 8.000 o 30.000, para nosotros es de una gran tragedia que se desaparezcan personas. Es de una gravedad inusitada. Para ellos parece ser que no. Porque tienen que inflar una cifra para justificarse y validarse ante todo lo que hicieron. ¿No les parece grave que hayan sido 8.000? 8.300, 8.600, 8.000, lo que sea, que son los números que han registrado. ¿Por qué 30.000? ¿Será porque en base a inflar el número hicieron muchos curros, muchos negocios, muchas indemnizaciones que vaya a saber a dónde fueron? Mucho dinero que les llegó a sus arcas y no a esa gente que ustedes inventaron que habían desaparecido. Bueno, es un montón de cosas. Un montón de cosas que han pasado y que en la Argentina hoy por fin se están pudiendo discutir. Porque antes decías algo sobre esta señora y eras crucificado. Ahora se puede discutir. Ahora podemos hablar de la historia completa. Y por eso celebro el comunicado que largó el gobierno, el video en realidad que largó el gobierno con Tata Joffre, con Labraña, contando un poco cómo era la mano. Ayer lo hablamos en muchísima más profundidad y no quiero dejar de venderles la gran charla que tuvimos con Tata Joffre, la cual pueden encontrar por supuesto aquí en el canal, de todo lo que era esa época, ¿no? Fue una época muy compleja, no es una cuestión tan sencilla como decir, cayeron de una nave espacial
y empezaron a atacar pobres jóvenes a los cuales les decían terroristas. No le cierra a nadie eso. Bueno, ese es el relato que nos quisieron contar durante mucho tiempo, pero ahora finalmente se están pudiendo discutir estas cosas y se está pudiendo salir del verdadero negacionismo que era el que tenían estos tipos de personajes, que además Carlotto salió ayer a llamar a un golpe de Estado contra Milei. Eso era cosa particular. Y muchos de los que entrevistamos el otro día en Plaza de Mayo también, que ante lo que venían a repudiar, que era un golpe de Estado, lo hicieron llamando a hacer otro golpe de Estado, que es golpe de Estado de Milei. Son raros los valores que tienen, realmente tienen una doble vara completamente arbitraria, pero de eso no nos sorprende y la verdad que cada vez se le da menos validez a ese tipo de cosas y cada vez van perdiendo más poder y no van a volver y no van a recuperar todos los curros que están perdiendo, que es lo que más realmente lo desespera, porque no les importan los pobres, no les importa el 24 de marzo, no les importa absolutamente nada, los jubilados, no les importa nada. Les importa realmente los curros que están perdiendo con Milei y que no lo van a recuperar. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo. Tenemos que ir llegando a cada vez más gente. No dejes de ver la entrevista que le hicimos al Tata Joffre, te la vendí 45 veces en este video, es por algo, es porque estuvo muy interesante y porque charlamos de todo. Realmente una charla imperdible con un libro abierto de la política argentina.